Hola, bienvenido al siguiente videotutorial en donde te mostraremos cómo elaborar paso a paso un recibo de pago de nómina en el sistema de facturación, en este caso del SAT. Primeramente ingresaremos con nuestro certificado, la clave privada, nuestra contraseña y RFC. Una vez ingresemos al sistema, muchas de las preguntas que nos han estado comentando es que no les da la opción de generar un recibo de nómina. En este caso, les mostramos cómo configurarlo para que les aparezca, ya que como primera opción no da esta parte del recibo de nómina. Aquí se tarda un poco en cargar la información, así que tenemos que tener un poco de paciencia. Y aquí es donde les comentamos, normalmente viene el régimen fiscal. En este caso, el régimen de esta cuenta es de personas morales, pero aquí les estará indicando el régimen en el cual ustedes se encuentren, ya sea como personas morales o como personas físicas con actividad empresarial, etc. Aquí les aparece el código postal que ya carga por default el sistema. Tenemos la fecha de emisión, que es el momento en el que estamos generando nuestro recibo. El tipo de factura, aquí es donde muchos nos preguntan, porque solo viene la opción de ingreso, egreso y traslado. En este caso nos vamos a ir en este apartado que es configuración y nos vamos a ir a configuración avanzada. Vamos a esperar a que cargue. Y entonces nos vamos a bajar hasta acá donde viene habilitar nómina. Seleccionamos esta casilla. Aquí le pueden dar para que les dé mayor explicación y dice que es el complemento para incorporar la información relacionada a los pagos realizados a los trabajadores. En este caso vamos a darle guardar y nos indica que la configuración se almacenó de manera exitosa. Nuevamente nos vamos a generar y una vez realizado este paso podemos observar que en tipo de factura ya nos aparece que podamos realizar un recibo de nómina. Vamos entonces a seleccionarlo. En automático, cuando nosotros cargamos que queremos un recibo de nómina, toda la información se ajusta para que pueda salir de esta manera. Si se dan cuenta, en método de pago ya nos pone en automático pago en una sola exhibición y se quitaron los campos adicionales que venían aquí. Ahora bien, en los datos generales se va a quedar en automático la parte de peso mexicano y en tipo de cambio no nos va a permitir mover esta información. En los datos del cliente, ya sea que ustedes lo tengan aquí cargado o bien vamos a darle en otro para que podamos capturar, en este caso el cliente vendría siendo nuestro empleado. Vamos a capturar su RFC, su nombre, su código postal y el régimen en automático nos dice que pertenece al régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados. Es importante que a la hora de capturar los datos verifiquen con la constancia de situación fiscal que la información esté correcta, tanto el RFC como el nombre del trabajador y sobre todo el código postal para que pueda ser válido este recibo. En automático les va a indicar que el uso de la factura es nómina y el régimen fiscal también se los va a dejar de manera automática. Continuamos entonces con los conceptos. En este caso, en conceptos, no les va a permitir modificar absolutamente nada de aquí, ni tampoco de totales, puesto que es un recibo de nómina. Entonces, vamos a darle en nómina y aquí entonces comenzamos a capturar los siguientes datos. El RFC del patrón. En este caso, nos está solicitando el RFC del patrón. Si ustedes son personas físicas con actividad empresarial, no solo les va a solicitar el RFC, sino también el CURP. En este apartado que ven aquí que dice ¿tiene entidad SNCF? La entidad SNCF es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en este caso es solamente si es requerido, en el cual ustedes tienen que indicar cuál es el origen del recurso con el cual se le está pagando a ese trabajador. Si ustedes no seleccionan esta casilla, se queda así tal cual y bueno, no es necesario que la elijan. Vamos entonces a bajar y vamos a indicar los datos complementarios del receptor, en este caso de su trabajador. Comenzamos a indicar su CURP y su número de seguridad social.
Es importante que el CURP se integre a 18 dígitos o si no les va a marcar error, y también es importante que el número de seguridad social sea el correcto. Continuamos entonces con el tipo de contrato. Esto ya depende cómo es que tienen contratado a su trabajador. Aquí vamos a seleccionar que es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, no tiene una fecha de finalización. También les indica si es sindicalizado o no. En este caso va a ser un personal no sindicalizado. En el tipo de jornada vamos a dejar diurna porque se encuentra trabajando de 9 de la mañana a 7 de la noche. Esto dependerá en el caso específico que sea un trabajador por horas, si tiene una jornada nocturna, una jornada mixta, si es por turnos o si es otro tipo de jornada, aquí lo van a seleccionar. En este caso dejamos una jornada diurna. Continuamos y en el tipo de régimen, aquí, en este caso, el trabajador está como sueldos, que es la parte de cualquier empleado que incluye egresos señalados en la fracción 1 del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí depende también cómo es que ustedes tengan a su trabajador, pero en este caso es por sueldos y salarios. Y nos pide que indiquemos un número de empleado. Este número ustedes lo tienen que tener solamente como un consecutivo de acuerdo a los diferentes empleados que tengan o a la cantidad que tengan. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el empleado de administración con el número 10. Entonces le vamos a dejar que es A10. Es solamente un número consecutivo interno. Posteriormente nos solicita que indiquemos a qué departamento. Aquí vamos a indicar que el empleado pertenece al departamento de administración. Y en el puesto podemos indicar cualquier tipo de puesto de acuerdo al que maneje. Incluso pueden poner no aplica o ninguno. Aquí vamos a poner que es un auxiliar administrativo. Esto depende en qué puesto lo tengan. En el riesgo del puesto, aquí vamos a seleccionar de acuerdo a la clasificación que nos asignó el IMSS al momento en el que nos dimos de alta como patrones. Tenemos en nuestra hoja patronal qué riesgo pertenece o a qué clase de riesgo pertenece nuestra empresa. En nuestro caso seleccionamos la clase 1 porque es un riesgo bajo. Acuérdense que el tipo de clase es dependiendo si el riesgo es medio o es alto, dependiendo la actividad que tenga el trabajador. Por ejemplo, al ser un trabajo de oficina, es el riesgo más bajo. Si el trabajador estuviera en un área operativa en el cual tenga que manejar maquinaria, equipo pesado o algún equipo peligroso, entonces su clasificación cambia a una de mayor riesgo, pero esto lo define el IMSS y lo consultan en su carta patronal o en su hoja patronal. Entonces aquí dejamos la clase 1. En la parte de periodicidad del pago, aquí también depende cómo es que ustedes le pagan a su empleado. En este caso vamos a indicar que es un empleado con un sueldo quincenal, pero si dentro de esta periodicidad no aplica ninguna, ustedes van a indicar aquí otra periodicidad. Nosotros vamos a dejar que es un pago quincenal. Y posteriormente continuamos con el banco. Cuando ustedes seleccionen el banco, por ejemplo, aquí les va a desglosar. Una vez que pongamos las iniciales, ya nos da en automático Bancomer y vamos a indicar la cuenta bancaria a la cual se le hace el depósito al trabajador. En el caso del banco, les solicita que pueden ingresar la cuenta bancaria a 11 posiciones. Puede ser el número de teléfono a 10 posiciones o el número de la tarjeta de crédito o débito de 15 a 16 posiciones o bien la clave interbancaria a 18 posiciones. Aquí dependerá mucho a qué tipo de cuenta se le deposita o la información que ustedes tengan. Ahora bien, nos indica que el salario base, cuotas y aportaciones lo tenemos que integrar. Acuérdense que una cosa es el salario diario integrado y otra el salario base de cotización. Nosotros tenemos una hojita, les vamos a mostrar rápidamente. Por ejemplo, si tenemos que el trabajador percibe un sueldo de 500 pesos diarios, el salario diario integrado es de 522.6. ¿Cómo es que se saca? Se multiplica por el factor de integración, que es 1.0452. Lo tienen que manejar con todos los dígitos, ya sea que lo hagan a calculadora o en una hoja de Excel. Y si se dan cuenta, se multiplica el salario diario por el factor de integración. Y aquí nos da el salario diario integrado, que es ya con las prestaciones sociales, de 522.6. Entonces, dejaríamos aquí que nuestro empleado o nuestro trabajador
tiene un salario diario integrado de 526 pesos. Y en el salario base se quedaría de 500. Aquí nos indica la clave de la entidad federativa, que en este caso es donde el trabajador ha prestado el servicio. Vamos a seleccionar Ciudad de México. Aquí depende en qué parte de la República es que el trabajador brindó el servicio. También más abajo nos indica si el trabajador tiene subcontratación. Aquí en este caso no aplica, así que lo vamos a dejar vacío. Ahora bien, vamos con los datos generales del recibo de nómina. El tipo de nómina es una nómina ordinaria. La extraordinaria aplica, por ejemplo, cuando son periodos como aguinaldo, algún tipo de comisión que se generó para el trabajador, un recibo independiente que está fuera de la quincena o de manera extraordinaria, como lo dice su nombre. Aquí vamos a seleccionar que es una nómina ordinaria y la fecha de pago. En este caso vamos a seleccionar que la fecha del pago fue el 15 de enero. Se le pagó el 15 ya que cobra cada quincena. La fecha inicial de pago fue el 1 de enero y la fecha final de pago fue el 15 de enero. El total de número de días pagados en este caso es de 15 días. Como se les mencionó, dependiendo si el trabajador se le paga por semana, por catorcena, etc. Y la fecha de inicio de la relación laboral. En este caso vamos a indicar que nuestro trabajador ingresó con nosotros en el año 2009. Esto es dependiendo cuando ustedes dieron de alta al trabajador en el Seguro Social. Aquí vamos a suponer que entró en septiembre, el 12 de septiembre del 2009, y la antigüedad nos la arroja de manera automática, en el cual nos está diciendo que lleva un periodo de 13 años con 4 meses y 4 días. Aquí nos indica cómo es que se desglosa la antigüedad en automático. Continuamos entonces con el total de percepciones, deducciones y si tiene otros pagos. Vamos entonces a indicar las percepciones porque es lo correspondiente a su sueldo. Entonces procedemos a agregar. El tipo de percepción inicial sería el sueldo o el salario, que en este caso sería sueldos, salarios y raya. Aparece con este nombre. Vamos a bajar aquí. Sueldos, salarios, rayas y jornales. Este es el sueldo normal o el que percibe el trabajador. ¿Ok? En la parte de la clave es una clave de nómina propia de la contabilidad. Esta clave ustedes la tienen que tener en su contabilidad. No es una clave específicamente que dictamine el SAT. En nuestro caso la tenemos como 001 y así se va a quedar. Y en el concepto es el concepto de sueldo. En el caso del importe grabado, en este caso vamos a indicar que es un sueldo de 8,775 pesos mensuales. No hay ningún importe exento. Aquí les va indicando el importe grabado. Cuando ustedes le dan aquí es el que conforme se tenga registrado a su percepción. Por ejemplo, aquí es una quincena de 8,775 pesos. Y entonces, si tiene algún monto exento o un importe exento, lo vamos a indicar, pero si no, se va a quedar en 0 y le vamos a dar en guardar. Aquí ya nos está indicando que el total de sueldo es esto, pero supongamos que al trabajador se le da la prestación o se le da premios adicionales como premios de puntualidad. Entonces vamos a seleccionar el premio de puntualidad, que en este caso en nuestra contabilidad lo tenemos como 0,15, aquí depende de la contabilidad interna, y el concepto es por premio de puntualidad. En este caso, nosotros tenemos un premio de puntualidad del 10%, serían 877.50. Y el importe exento también quedaría en 0 pesos. Vamos a darle guardar. Pero el empleado también tiene un premio de asistencia. Entonces, vamos a seleccionar que tiene también un premio de asistencia. En este caso, nuestra clave para este es la 014. Y el concepto vamos a describir que es premio de asistencia. El importe también es del 10% sobre su sueldo, entonces quedaría en 877.50 y el importe exento quedaría en 0 pesos. Vamos entonces a guardar.
En este caso tenemos que el total de sueldos es esto lo que se le va a pagar al trabajador. En el caso de que el trabajador hubiese faltado o tuviera algún tipo de deducción, vamos a seleccionar que tiene deducciones. Y aquí en las deducciones vamos entonces a seleccionar la que corresponda. Por ejemplo, puede ser por ausentismo, por ajustes, por aportaciones al fondo de vivienda, por pensión alimenticia, por préstamos provenientes del Fonacot, por pagos de abonos, por ISR retenidos, por algún otro concepto en el cual ustedes le tengan que hacer un ajuste. Por ejemplo, vamos a suponer que se le va a descontar 300 pesos de caja chica, entonces vamos a seleccionar otros y vamos a poner aquí la clave, nuestra clave interna vamos a suponer que es 012 y el concepto es caja chica. Caja chica, reembolso. En este caso vamos a indicar que son 300 pesos los que adeuda y al momento en el que le demos guardar, en automático ya nos va a desglosar el sueldo menos los 300 pesos que en este caso está adeudando. Si tiene otro tipo de pagos, aquí vamos a seleccionar y lo vamos a agregar. En este caso, por ejemplo, otro tipo de pagos aplicarían como viáticos, como aplicación de saldo a favor por alguna compensación anual, por un reembolso de descuentos efectuados que se hiciera de manera incorrecta o por algún tipo de pago distinto y que no se encuentra enlistado. Una vez tengamos ya el total de percepciones, que en este caso es el sueldo, premio de puntualidad y premio de asistencia, recuerden que esto solamente es un ejercicio con supuestos. En el caso específico que ustedes lo estén realizando, ya tendrán que integrar, por ejemplo, percepciones como vales de despensa o algún otro tipo de prestaciones que ustedes manejen. Aquí entonces nos dice que el total de sueldo es este, el total grabado es este, no hay algún exento, ni por separación de indemnización, ni tampoco jubilación de pensión por retiro. Pero entonces tenemos que aplicar las deducciones que en este caso corresponden de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. En este caso vamos a hacer la parte de la seguridad social. Aquí tenemos que seleccionar lo que se le deduce al trabajador por seguridad social. Aquí nosotros en nuestra clave de contabilidad tenemos que es 052 y el concepto pues es el INSS. Esto es lo que se le retiene al trabajador. En este caso contablemente se le retienen 238.87. ¿Ok? Y vamos a darle en guardar. Pero también tiene la deducción que en este caso corresponde al impuesto sobre la renta. Entonces seleccionamos la parte del ISR. Aquí lo tenemos en una clave interna como 045. En el caso de este es ISR, el concepto del mes. Y en este caso se le está descontando 1.538.11 de impuestos. Impuestos sobre la renta. En este caso nos dice también el total de deducciones. Con esto completamos lo que es las percepciones del trabajador y sus deducciones, que en este caso son las que están establecidas por ley, que es la parte del IMSS y la parte del impuesto sobre la renta, y también puede tener algún otro tipo de deducciones, como comentábamos, por adeudos que pueda presentar el trabajador. Y continuando, en otros pagos, lo que vamos a seleccionar es el subsidio efectivamente pagado. En este caso, ustedes saben que cuando el empleado percibe el sueldo mínimo, tiene derecho a un subsidio por parte del gobierno. Entonces, ese subsidio ayuda a que su retención de impuestos sea menor. En este caso, el trabajador no aplica un subsidio porque está percibiendo más que el salario mínimo, pero aún así se tiene que integrar. Entonces, seleccionamos en ¿tiene otros pagos? Aquí vamos a indicar que sí. Vamos a indicar subsidio por el empleo efectivamente entregado al trabajador. Y en este caso tenemos nosotros la clave 035. En el concepto vamos a indicar subsidio por el empleo del mes. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejarlo en ceros porque aquí no aplica ningún tipo de subsidio. Entonces vamos a darle guardar. Aquí entonces ya se completaron nuestros campos que tenemos que tener.
el total de las percepciones por los importes que ustedes tengan con su trabajador, el total de deducciones, que en este caso las deducciones obligatorias son por el concepto de IMSS y de ISR, y también la parte de subsidio en el caso de que aplicara un empleado con un salario mínimo. Y entonces, una vez que hayamos llenado estos campos, podemos observar, vamos a darle en vista previa, si ustedes tienen algún campo erróneo, no les va a permitir generar la vista previa. Esto es para antes de que ustedes sellen este comprobante fiscal. Si no les permite, les indica qué campo es el que está erróneo y de esta forma les genera un documento que es sin validez oficial, es decir, que el recibo no está timbrado. Aquí podemos observar que nos dice el RFC, el nombre, el registro patronal y el régimen fiscal del emisor. Les genera todos estos datos como folio fiscal, el número de serie, lugar y fecha, el efecto del comprobante, que en este caso es nómina, y el RFC del patrón. Aquí nos desglosa, en este caso para el receptor, el nombre del empleado, el RFC, el número de empleado, departamento, el riesgo de trabajo, la fecha de inicio de relación laboral, bajo qué régimen de contratación se encuentra, el tipo de jornada que maneja, la clave de entidad donde prestó sus servicios, el uso que se le da al CFDI, que en este caso es nómina, el código postal del receptor, en este caso del empleado, y el régimen fiscal al que pertenece, que es de sueldos y salarios. También nos indica su número de seguridad social, su CURP, el puesto que ocupa, la antigüedad que tiene, el tipo de contrato que maneja, la periodicidad de pago, su salario diario, su salario base y si es sindicalizado o no. En los datos generales nos dice el tipo de nómina, que es una nómina ordinaria, cuándo es la fecha de pago, cuándo fue la fecha inicial del pago, el número de días que se pagaron, la fecha final del pago, el método de pago, que es en una sola exhibición, y en este caso la cuenta bancaria a la cual se le está depositando, a qué banco, bajo qué moneda, y en este caso exportación no aplica. Aquí nos dice en este caso el concepto, que es por pago de nómina, el importe y el total de percepciones, que es conforme lo llenamos. El sueldo, los premios de puntualidad, premios de asistencia, el total de percepciones es de 10,530, pero vienen las deducciones, que es por seguridad social, por el impuesto sobre la renta, y el total de deducciones es de 1,776,98. En otros pagos tenemos el subsidio para el empleo, que en este caso no aplica, queda en cero, y el importe total que va a recibir el trabajador es de 8,753,02. Este documento, como les indica, es una representación de un CFDI, pero no tiene validez oficial. Por lo tanto, una vez que ustedes entren y le den sellar, les va a solicitar en este caso sus datos como su clave, su contraseña, la fiel, y entonces así podrán proceder a sellar este documento. En este caso no vamos a sellarlo porque es solo un ejercicio, pero en el caso de que lo sellen, les va a emitir el comprobante de la factura. De esta forma es como completamos una factura o un recibo por nómina. Esperamos que la información les haya sido de utilidad. Gracias por ver nuestros tutoriales.